valorado del mercado. Haz el clic, pasate vos también a SBI Mi Auto. SBI Seguros. Avanzá seguro. La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Estañari, la bodega del Tanat más premiado del mundo. Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias, hoy en modo debate. Vamos a debatir por la LUC a 10 días exactamente del referéndum que pondrá a consideración del soberano 135 artículos de los casi 476, ¿no? Bueno, vamos a debatir hoy a propósito de algunos tópicos con los diputados Felipe Schipani del sector Ciudadanos, Partido Colorado, y Verónica Mato de Espacio 1001, el Partido Frente Amplio. Verónica, Felipe, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, un saludo, Checho, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y a la radio por el espacio. Un placer estar aquí, gracias por este espacio de intercambio. Por favor, a las órdenes. Bueno, a ver, ya hemos sorteado el comienzo, hemos sorteado el final y para dar comienzo quiero partir desde lo general a lo particular, ¿no? Entonces le voy a preguntar a cada uno, voy a comenzar por Verónica. ¿Por qué crees que la población debería derogar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración? Verónica, tenés 2 minutos. Bien, nosotros creemos que la ley de urgente consideración agranda las brechas de desigualdad en la población y justamente en la población más vulnerable, específicamente también en las mujeres, los jóvenes, los niños. Por otra parte, consideramos que no aporta a la calidad democrática. Lo pongo como ejemplo, si de ahora en más todos los gobiernos empezaran a legislar, a crear normativa tan importante a través de este tipo de recursos, ¿qué va a pasar? Cada vez dentro de 5 años se va a transformar todo. Eso nosotros consideramos que no es un aporte que implicaría una incertidumbre muy grande dentro de la población, dentro de los actores jurídicos también. Por eso nosotros generamos, luego de ver cómo se estaba creando esta ley de urgente consideración, impulsamos este debate, porque creemos que las leyes en el Uruguay, la normativa, no deben crearse entre 4 paredes, sino que deben de generarse a partir de un debate profundo, entre los actores políticos, la población, para así ganar en calidad democrática. Por eso es que nosotros estamos impulsando derogar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración y convocamos a que el 27 de marzo la gente vote sí, la papeleta rosada. Muy bien, creo que terminó antes de tiempo. Ahora le voy a dar sus 2 minutos al diputado Felipe Schipani para preguntarle por qué cree que hay que mantener estos 135 artículos de la votada ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración es la síntesis del programa de gobierno de la coalición. Gran parte de los temas que incluye la LUC formaron parte del compromiso por el país, que fue el acuerdo programático de cara al balotaje. Otros temas formaron parte de los programas de los partidos. La LUC fue una ley muy trabajada por todos los partidos, por el Parlamento. Se hizo pública el 22 de enero del año 2020, ingresó unos meses después al Parlamento y estuvimos hasta julio en que fue aprobada, trabajando intensamente durante todo el día. No se puede decir que fue una ley que se discutió entre 4 paredes. Todos quienes quisieron hacer aportes los hicieron. Y el mecanismo de la ley de urgente consideración es un mecanismo democrático, constitucional, y la propia Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado favorablemente. La LUC está vigente hace 20 meses, no ha traído ninguna de las fatalidades que se anunciaron,
en la campaña electoral, ninguna de las cosas que se dijeron en el debate parlamentario, en la recolección de firmas. Se nos dijo que iba a imperar el gatillo fácil, no ha sido así, que íbamos a estar esquivando los balazos de la policía, que íbamos a privatizar Antel con la portabilidad, ha ganado Antel con la portabilidad, que privatizábamos la educación pública, una de las falsedades más grandes que se haya escuchado en una campaña electoral, que iba a haber desalojos masivos, otra falsedad. Y la LUC es una ley que apunta justamente a los sectores más vulnerables. Son justamente los sectores más vulnerables los que sufren la inseguridad, los que no pueden pagar guardia privada, los que no pueden pagar alarma, los que no pueden contratar servicios de seguridad privada. Son los que necesitan la educación pública en los barrios carenciados, los que se perjudican con el estado actual de la educación. Son quienes no tienen los recursos para ofrecer garantía, los que necesitan el alquiler sin garantía. De modo que la LUC es una ley que apunta a respaldar y sostener a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Muy bien, justo sobre la chicharra. Ahora vamos a pasar a algunos tópicos ya conversados previamente, algunos subtemas de los 135 artículos que seguramente van a ser discutidos por la ciudadanía cuando estén en pugna en el referéndum. Comenzamos por el bloque de seguridad pública. Los artículos incluyen aumento de penas y sobre todo de potestades de la policía. Les pregunto, ¿esto implica un aumento de la seguridad pública o pérdida de garantías para los uruguayos porque puede derivar en un aumento de la discrecionalidad de los efectivos policiales? Ahora comenzás tú, Verónica, tenés 3 minutos para hacer uso de la palabra. Bien, antes que nada quiero resaltar que las personas que estamos impulsando el sí, estamos muy preocupadas por la seguridad pública y consideramos que la seguridad es un tema importante en la vida diaria de los uruguayos. Hubiéramos preferido que no, toda la sociedad, pero así es. Hoy en día, bueno, con la pregunta que vos nos hacías y viendo el contexto en el que estamos en el Uruguay de hoy, nosotros tenemos actualmente casi 14.000 personas privadas de libertad. Con esta normativa se va a aumentar en 2024, con esta ley de urgente consideración, a casi 20.000 personas privadas de libertad. A veces la gente piensa que, bueno, lo que sucede en las cárceles queda allí, ¿no? Queda allí. Y en realidad el impacto que tiene la violencia, el hacinamiento en las cárceles, afecta directamente en los barrios, afecta en las escuelas, afecta en un estadio de fútbol. Y tenemos que pensar también en qué condiciones están trabajando todo el personal policial que está en las cárceles. Hay un policía casi para 400 reclusos a la noche. ¿Cómo impacta eso? El personal no policial, ¿en qué condiciones está? Han venido al Parlamento muchísimas veces a señalarnos estas condiciones. Nosotros creemos que hay que trabajar muchísimo sobre este tema. La inflación penal que propone esta ley de urgente consideración, el aumento de penas, el aumento de delitos, genera un impacto terrible. Los uruguayos vamos a ver hipotecado también nuestro patrimonio. Tenemos que, ¿no? Se van a generar nuevas cárceles que solamente, que se propusieron en realidad, que solamente van a cubrir 2.000 plazas, no van a solucionar el problema y se van a pagar a 10 años, muchísimo dinero. Y una cosa que yo quiero decir y creo que es importante, que cuando una persona, alguien comete un delito sobre ella, lo que quiere es que esa persona no lo cometa más, no vuelva a reincidir. Y en este caso, la ley de urgente consideración, que muchos juristas la determinan como un mamarracho jurídico, no aporta. Y no, con esto no quiero colocarme, y no me coloco, en un lugar de empatizar con la persona que comete un delito. No, para nada. Es un dato de la realidad. Bien. 3 minutos, Felipe Schipani, para tus consideraciones a propósito de la seguridad.
Bueno, la ley de urgente consideración surge a partir de una situación dramática en muchas áreas de la vida del país y particularmente de la seguridad. La ley de urgente consideración viene a cambiar una gestión deficitaria en muchas áreas y particularmente en la seguridad. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, la seguridad fue el tema de mayor preocupación de los ciudadanos. Así lo expresaban absolutamente todas las encuestas. Y lo cierto es que el Frente Amplio no pudo solucionar este asunto de que año tras año batía sus propios récords de incremento del delito. Para recordar algunas cifras, en el año 2004 había 7.000 rapiñas. Al finalizar el gobierno del Frente Amplio en el 2019 ya estábamos en 30.600 rapiñas, casi más de un 300% ya aumentó el número de rapiñas en los gobiernos del Frente. 98.000 hurtos en el 2004, 139.000 en los gobiernos del Frente, 200 homicidios en el 2004, ¿no? 393 en el 2019, un aumento casi un 200%. Lo cierto es que la ciudadanía, la gente, los vecinos, estaban atemorizados. Por supuesto que el tema de las cárceles es un gran tema, pero hay otros temas más importantes en materia de seguridad, que es que el ciudadano se sienta seguro cuando sale a la calle, ¿no? Que la persona que se toma el ómnibus a las 5 de la mañana para ir a trabajar no la rapiñen, ¿no? Que no la asesinen en la vía pública porque estuvo involucrado en una balacera. En fin, la situación de inseguridad era realmente dramática. Y lo único que ha demostrado la LUC es que ha generado más respaldo, más apoyo a la policía. Y no lo decimos nosotros, lo dice el sindicato policial. Hay que escuchar a Patricia Rodríguez cuando dice de que con la LUC los policías se sienten mucho más seguros, mucho más amparados, mucho más respaldados para el combate al delito. Y se ha logrado en estos 2 años de gobierno, bueno, lo que no se logró en los últimos 15, ¿no? En 15 meses logramos lo que no se logró en 15 años, que es bajar el delito, ¿no? Casi un 20% de baja de las rapiñas, de los homicidios. De modo que la LUC, que está vigente hace 20 meses, ha generado efectos positivos en seguridad, que son notorios. Por eso el sindicato policial defiende la LUC. Obviamente no lo puede expresar porque están inhibidos a hacer política, pero sería un mensaje muy nocivo, muy equívoco, votar que sí, derogar estas normas y desmoralizar a la policía, ¿no? Que la policía sienta que se le quitó ese respaldo que se le ha dado y que en definitiva eso puede acarrear consecuencias graves en cuanto a la acción cotidiana que realizan en la defensa de la sociedad. Muy bien. Tiene 2 minutos para replicar Verónica Mato, a quien le hago una repregunta para que tomes como punto de partida para tu réplica. El coordinador de comunicación de la campaña por el Sí, Esteban Valenti, me reconoció que no ha existido gatillo fácil en Uruguay. Eso que desde el Frente Amplio se pronosticaba. En cambio, el senador Charles Carrera me dijo acá en la radio que sí él ha notado una serie de abusos policiales en los últimos días que se están investigando. ¿Tú crees que en 19 meses de vigencia de la ley ha habido gatillo fácil en Uruguay? ¿Han habido abusos policiales que preocupen? Bien, este tema obviamente es preocupante. Nosotros, y por eso lo expresó así Charles, hemos obtenido información y es pública sobre determinadas situaciones que se han dado o en sedes policiales o en la calle, generando incluso que una persona se quedara sorda, ¿no? Uno dice, ¿es toda la policía? No, no es toda la policía, por supuesto que no. Pero creo que esta ley, que tiene muchas señales, no genera un sedimento para esos buenos policías. Lo que se necesitaría, por ejemplo, es que cada policía tuviera una cámara GoPro. Eso sería una solución magnífica. Lo hemos dicho, se ha dicho, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, la Institución de Derechos Humanos lo ha dicho. Se ha dicho que se va a comprar y no se hace eso. Se tendría que hacer esas cámaras, por ejemplo, serían algo que le darían una solución enorme a la policía. Y por otra parte, una cosa que yo quiero decir, que tiene que ver cómo se legitima el trabajo de los policías, dándole también un salario digno. Nosotros en los 15 años de gobierno trabajamos en ese sentido, se enalteció
la carrera policial, se le dio material de trabajo. Los policías decían, no tenemos zapatos para trabajar, no tenemos uniforme en buenas condiciones, no tenemos chalecos de seguridad. Ahora se estaba dando chalecos vencidos. En nuestros gobiernos trabajamos, impulsamos para desarrollar y enaltecer el trabajo de los policías. Lo que estamos para derogar, justamente creemos en el trabajo de esas personas que salen todos los días a trabajar, a cumplir como servidores públicos, y por eso creemos que tienen que tener condiciones obviamente dignas. Y como lo decía, en las cárceles hoy las condiciones que tienen los policías para trabajar son infrahumanas también. Muy bien, ahora tiene 2 minutos para replicar Felipe Schipani. Podés hacer alusión a algo de lo que haya dicho Verónica, pero también te doy una repregunta. Extender el plazo que una persona pueda estar detenida por la policía para tomarle declaraciones en una comisaría y sin esperar a que venga su abogado, ¿no es una rebaja en las garantías individuales? Para nada. A ver, tenemos que tener presente cómo era la legislación del país en ese aspecto. Antes del Código del Proceso Penal, la policía tenía 48 horas, ¿no?, para comunicar al juez después de la detención. Se bajó a 2. Ahora se está aumentando de 2 a 4 horas. O sea, quien crea que en esas 2 horas va a haber un exceso o se van a perder garantías, realmente hay que tener presente de dónde veníamos, de lo que establecía el viejo Código del Proceso Penal. Pero yo quiero hacer referencia a lo que ha sido la conferencia de prensa del CIE estos últimos días, denunciando una situación generalizada de abuso policial. Tenemos que tener claro, abuso policial siempre hubo y siempre va a haber, porque estamos frente a una fuerza de 33.000 hombres, estamos frente a un cuerpo armado, estamos frente a trabajadores que conviven diariamente con la violencia, y por tanto siempre va a haber funcionarios que se van a exceder. Pero no es muy distinta, yo diría que es menor, la cantidad de abusos policiales que hay hoy que los que había en los gobiernos anteriores, en donde no estaba vigente la LUC. De modo que, desde nuestro punto de vista, aquí claramente lo que hay es una campaña antipolicía, es una campaña de hostigamiento a la policía, generalizando la conducta de un puñado menor de policías que desprestigian a toda la institución. Está demostrado, los números oficiales así lo establecen. Ha habido más abatimientos de delincuentes por parte de policías en los 18 meses anteriores a la vigencia de la LUC que en los 18 meses posteriores. Lo que pasa es que, claro, son tan contundentes los números de seguridad que lo que se busca es, de alguna manera, generar una falsa situación para debilitar al gobierno en este aspecto en donde el gobierno ha demostrado resultados tan exitosos. Muy bien. Hemos terminado el bloque de educación, de seguridad pública. Ahora sí pasamos al segundo bloque temático de la jornada, que es el de educación. Este bloque abarca 34 artículos de los 135 en pugna el 27 de marzo. Hay cambios en la ley de educación del primer gobierno de Vázquez, la ley de 2008. Hay notorios cambios en la gobernanza de la educación pública. Se eliminan los consejos desconcentrados y se pasó a direcciones en los distintos niveles, y también hay cambios en las atribuciones del Ministerio de Educación y Cultura. Empecemos por lo general. ¿Por qué mantenerlos? ¿Por qué derogarlos? Comenzás tú, Felipe. 3 minutos. Nosotros entendemos que la situación de la educación del país es una situación muy compleja. Recibimos una pesada herencia en ese sentido. Tuvimos 15 años de estancamiento educativo. Los problemas en educación refieren a los aprendizajes. Las primeras pruebas PISA del 2003, plena crisis del Uruguay, exhibían mejores resultados que las últimas del 2018, el fin del gobierno del Frente Amplio. Eso denota el estancamiento que hemos tenido en materia de aprendizajes. Pero el principal drama es el egreso de secundaria. Solo 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo, y en zonas de contexto crítico solo 18 de cada 100. De modo que estamos postergando a generaciones de jóvenes a una vida sin futuro, en un mundo en donde cada vez más el trabajo está asociado al conocimiento y cada vez menos a la fuerza. Si nosotros no formamos a nuestros jóvenes debidamente,
estamos postergando a generaciones al fracaso. Está en juego la propia viabilidad del país. Y por eso es tan importante lo que establece la LUC en materia de educación, que no es la reforma educativa. La reforma educativa se está haciendo desde la gestión de la ANEP, pero sí es el sostén, es el soporte de la transformación de la educación. El cambio en la gobernanza responde a la necesidad de adaptar la gobernanza de la ANEP a los nuevos tiempos del mundo, a tratar de hacerla más ágil, más dinámica. Si teníamos que reunir a todos los que tenían que tomar decisiones en ANEP, teníamos que reunir a 19 personas que integraban órganos distintos. Esta nueva gobernanza que integra a los directores generales al CODICEN, que es el órgano central, busca conducir la educación desde una mirada única, terminar con los chacrismos de primaria, secundaria, UTU, y tratar de conducir articuladamente y coordinadamente la educación para llevar adelante la reforma educativa. Esta ley consagra el anhelado reclamo de los profesores y maestros de este país de que sus títulos tengan carácter universitario. La LUC le da autonomía a los centros, que era un viejo reclamo también de muchos actores educativos. En fin, el no supone apostar a la transformación de la educación. El sí supone volver atrás, volver a la educación conducida con FENAPES, que son quienes están impulsando esta derogación. Muy bien. Verónica Mato, 3 minutos a propósito de los argumentos por los cuales habría que derogar estos 135 artículos, o mejor dicho, los 34 vinculados a la educación. Bien, nosotros consideramos que estos artículos vinculados a educación desmerecen la educación pública, no reconocen todo lo que se ha hecho a nivel de educación, los avances, y por otra parte genera una gran incertidumbre sobre el futuro. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un bien sagrado. Cuando una familia lleva a su hijo, a su hija, a la escuela, al liceo, está depositando algo muy valioso. Entonces no podemos tomar decisiones sobre esto a las apuradas, de espaldas a la gente. Tenemos que pensar en qué contexto se generó esta ley. Como decía, en contexto de pandemia, en contexto donde los niños y las niñas estaban de un día para el otro estudiando por Zoom. ¿Cómo nos cambió la vida? Pensemos cómo cambió la educación en estos 2 años, transformó un montón. Y se establece una ley de urgente consideración del año anterior, ¿no? Con pensamiento, con promesas de campaña de un tiempo que no es el mismo. A nosotros nos preocupan particularmente los artículos 127 y 140, que tienen que ver con la obligatoriedad. Nos preguntamos por qué se quita la obligación de que los padres, madres o responsables no tengan que inscribir a sus hijos. Nos preocupa por qué se saca la obligatoriedad en primera infancia. Nos preocupa. Y yo sé que la gente del otro lado que nos está escuchando piensa, ¿qué va a pasar con esas familias, con esos niños? Porque no todos tienen las mismas posibilidades sociales, no todos. Y el Estado tiene que estar muchísimo, muchísimo más presente. Por otra parte, yo considero que sí, que el Uruguay, obviamente no estoy diciendo que el Uruguay fuera espectacular en el ámbito de la educación, pero creo que se avanzó mucho. Y hay datos con respecto a esto. Hay datos. En CAIF, en primera infancia, se construyeron 167 CAIF. Se pasó de casi 45.000 a casi 60.000 niños que accedían a este tipo de educación inicial, que es un inicio de todo. Por otra parte, casi el 99% de niños en edad escolar pasaron a educación media. Y como eso, el boleto gratuito, y como eso, la UTEC, que tanto favoreció a la educación en el interior. Bien. 2 minutos para replicar, Felipe. Podés contestar algo de lo que haya dicho ella,
de todos modos te dejo planteada una pregunta. Desde el Frente Amplio se dice que con la nueva gobernanza tras la LUC, los docentes, los educadores han perdido poder en la toma de decisiones. ¿Esto es así? Y si, argumentalo. Los docentes siguen teniendo su participación. Hace muy poco asumieron los 2 consejeros electos por los docentes en las elecciones de octubre del año pasado. Tenemos diferencias, evidentemente, con Verónica en torno al concepto de la urgencia. Para nosotros era urgente el cambio en educación. El Uruguay no puede seguir postergando las transformaciones en materia educativa. Reitero, han sido los últimos 15 años de estancamiento. Las cifras hablan por sí solas, ¿no? Solo 18 de cada 100 jóvenes en contexto crítico terminan el liceo. ¿Qué futuro van a tener esos jóvenes si no cambiamos la educación, si no les ofrecemos una educación en la que puedan desarrollarse? Por eso los cambios son imprescindibles. Y por eso la LUC le genera a la ANEP, que es quien tiene que llevar adelante la reforma de la educación, bueno, las condiciones mínimas para poder hacerlo. Y esas condiciones mínimas suponen cambiar la forma de gobierno de la ANEP, para evitar los chacrismos. Lo hemos visto en los gobiernos del Frente Amplio, se tomaban decisiones en Codicen y después secundaria no acataba esas decisiones. Entonces, ahora lo que se busca, incorporando a los directores generales al Codicen, es que se discutan los temas educativos en una misma mesa y todos los subsistemas estén allí haciendo sus aportes. No puede ser de que se tome una decisión en primaria que repercute en secundaria y UTU, y secundaria y UTU se enteren por la prensa. No es cierto tampoco de que se quita la obligatoriedad de la primera infancia. Nunca fue obligatoria, ni antes ni después de la LUC. Y el requisito de la inscripción se materializa a través de la obligatoriedad. ¿Cómo va a ser obligatoria la educación si los padres no inscriben a sus hijos en instituciones? Acá no hay otra forma de educación que no sea a través de una institución educativa. Y el propio Código de la Niñez y la Adolescencia establece como uno de los deberes de los padres velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar del proceso educativo. Quiere decir de que esa es, bueno, otra de las falsedades como la de la privatización, ¿no? Bien, a propósito de eso, te pregunto, Verónica, Rafael Michelini, coordinador de la campaña Por el Sí, dijo en Desayunos Informales de Canal 12 que tras esta ley, la educación pública es menos laica, menos gratuita y menos obligatoria. Quiero preguntarte si lo compartís y por qué. Bien, sí, comparto las apreciaciones de Rafael. Yo creo que en ese sentido tiene que ver con lo que yo estaba expresando, ¿no? en el primer bloque. Y tiene que ver con todo lo que se trabajó en estos 15 años, donde se crearon también 43 liceos de tiempo completo, donde también se jerarquizó el trabajo de los docentes, aumentando su salario. Los docentes tenían salarios de hambre, ¿no? Esa frase de que ganan menos que un maestro de escuela. Uh-huh. Y a su vez, los espacios escolares, en el contexto en el cual estamos, también son lugares, y quiero decirlo, donde los niños se van a alimentar. Donde muchos niños se van a alimentar. Nosotros el año pasado subieron declaraciones y decretos en los cuales se le negaba el segundo plato de comida a un niño, que capaz que era el único lugar donde se iba a alimentar en ese día. Entonces, nosotros vemos que con esta normativa, con estos artículos de la Ley de Urgente Consideración, se genera una gran incertidumbre. La gente nos lo dice en la calle, que está preocupada, qué es lo que va a pasar con la escuela. Y voy a dar un ejemplo ahora que arrancaron las clases. ¿Cuántas personas les pasó que iban a abrir 2 grupos, por ejemplo, en primer año, y terminaron abriendo un solo grupo con casi 40 niños? Después de todo lo que pasó. Yo voy a dar un ejemplo que me sucedió a mí, o sea, ¿y qué se hace? Tenemos que pensar que en la educación con pies en la tierra, pensando también cómo nos atravesó la pandemia, cómo la política pública tiene que estar atravesada por el contexto que se nos dio. Muy bien. Hemos terminado el segundo bloque, pasamos al tercero, que es vivienda. Aquí se buscan revocar 34 de 39 artículos que fueron legislados
sobre vivienda. El régimen de alquiler sin garantías se mantiene, pero se busca impugnar los plazos de desalojo. El gobierno, desde el presidente mismo hacia abajo, ha defendido el régimen de alquiler sin garantía de la LUC. Es otro camino legal que se abre para el que quiere y es una muy buena herramienta, dijo Lacalle Pou. Desde el Frente Amplio se ha hablado repetidamente de desalojo express. Bueno, ¿qué opinan al respecto? Ahora comenzás tú, Verónica. Bien. Como decía, estamos en un momento crítico, los uruguayos, las uruguayas. Las mujeres somos las más complicadas en ese sentido. Y acá sube todo, menos los salarios y las jubilaciones. Y los alquileres, el aumento de los alquileres, es un efecto importantísimo. Es un efecto importantísimo. Ese es el verdadero problema a atacar. Y con respecto a esta normativa, se ha dicho mucha cosa falsa, que nosotros estábamos en contra de los alquileres sin garantía. No estamos en contra. Estaríamos en contra, si no, de las 80.000 personas que actualmente alquilan de esta forma. No estamos en contra del alquiler, estamos en contra de lo que esta ley de urgente consideración plantea en cuanto a los plazos. En cuanto a los plazos, pensemos que si sos mal pagador, que yo no digo que la gente sea mala pagadora porque quiere, tenemos que poner los pies en la tierra de la situación en la cual estamos. Si te atrasás 3 días, te mandan un telegrama colacionado y a los 6 días podés ser desalojado. Y a su vez tenés que pagar intereses de casi el 60%. Si no, terminás como moroso. Y en ese contexto vas a terminar desalojado y en el clearing. Todo lo que alguna vez alquilamos, y quiero que las personas que nos están oyendo piensen qué situación es esa. Es casi como ser un paria en ese sentido. Y por otro lado, no da respuesta a los arrendatarios, porque cuando uno alquila una vivienda, lo que quiere es que la persona le pague en tiempo y forma, no quiere andar desalojando gente, no quiere andar con cuestiones legales, es todo un trastorno. Nosotros consideramos que a nivel de lo que tiene que ver los sectores más vulnerables, más complicados, les va a afectar muchísimo. No es una solución esta a los jóvenes, no es una solución a las personas migrantes, que más dificultades van a tener si tienen que buscar un abogado de un día para el otro para poder hacer uso de todas las herramientas para que no los desalojen. Es algo que genera mayor desigualdad, mayor precariedad, cuando el verdadero foco que se tendría que haber tenido sobre este tema es sobre la construcción, sobre la generación de vivienda. No hay ni un solo artículo que ponga pienso en eso. Muy bien. Felipe Schipani, tus 3 minutos a propósito de por qué hay que mantener los artículos vinculados al tema vivienda. Nosotros entendemos que estos artículos son complementarios a la ley 14.219, que regula el régimen de alquileres desde hace muchísimos años, y que en definitiva esto surge por una necesidad de que muchas personas que no pueden alquilar lo puedan hacer sin la necesidad de prestar garantía. ¿A quién está dirigido este nuevo mecanismo? Justamente a los sectores más vulnerables, aquellas personas que no tienen los medios para ofrecer un depósito, aquellas personas que no tienen ahorros, aquellas personas que viven mensualmente con su salario, aquellas personas que no tienen un bien inmueble para ofrecer. O sea que el público objetivo al que va dirigido esto es a los sectores más vulnerables. Y hace muy pocos días nos reuníamos con la Cámara Inmobiliaria. ¿Quiénes están usando este mecanismo? Bueno, están usando muchos inmigrantes, ¿no? Que vienen al país con muy pocos recursos, que empiezan a trabajar, que tienen lo que ganan diariamente trabajando y que, bueno, pueden dejar de vivir en pensiones y pueden pasar a alquilar
un bien. Los estudiantes que vienen del interior, ¿no? Cuyas familias hacen un gran esfuerzo para que vivan en Montevideo y de repente pueden dejar de vivir en hogares estudiantiles y alquilar un apartamento. Se dijo de que este mecanismo existía antes. Se podía alquilar sin garantía antes. El tema es que no había oferta. Nadie ofrecía un alquiler sin garantía porque los mecanismos de desalojos eran larguísimos. O sea, nadie va a ofrecerte un bien en alquiler si no se tiene garantía para resarcirse si hay incumplimiento, y mucho menos si para el desalojo hay que aguardar más de un año. De modo que la contrapartida, no tener garantía, son plazos de desalojo más reducidos, pero que no son 6 días. O sea, decir que son 6 días, como se dice y se reitera, bueno, es nunca haber entrado a un juzgado. Un proceso de desalojo supone primero la intimación del desalojo, supone después el desalojo propiamente y supone después el lanzamiento, ¿no? Son 3 procesos distintos dentro de uno. Y yo he hablado con especialistas en el tema de arrendamientos. Ningún proceso, ni siquiera el de mal pagador, dura menos de 2 meses con este mecanismo. Pero reitero, es un mecanismo que busca cobijar a los sectores que más necesitan de la asistencia del Estado, que más necesitan para poder acceder a la vivienda. Por supuesto que se está llevando adelante una política de vivienda desde el Ministerio de Vivienda, tratando de alcanzar en este periodo de gobierno mucho más soluciones habitacionales que las que alcanzaron en el anterior periodo. Pero no es materia de la ley el tema vivienda. Bien. Verónica, tenés 2 minutos para contestar los argumentos de Felipe, pero te agrego la prerrogativa del propietario de poder desalojar a alguien que no paga, pero el que le alquilaron vivienda de buena fe, a pesar de no tener una garantía. ¿Por qué al Frente Amplio no le parece de recibo esta herramienta? Es decir, ok, ahora se te puede desalojar más temprano, pero yo confío en ti que no tenés una garantía. ¿Por qué esta nueva alternativa, que no deroga las anteriores, no es de recibo para la oposición? Bien, uno de los temas importantes y que tiene que ver con lo que vos me decías es que no se controla que el arrendatario esté al día con el IRPF, que es un impuesto. Uh-huh. Por eso nosotros decimos que estos son desalojos express. Desalojos express que a las personas que menos benefician son justamente a las más pobres, a las personas que están buscando un alquiler. Y cuando se dice que esto no estaba y se da solución, hay 80.000 personas, ya lo dije, 80.000 personas en la actualidad que están en este contrato. Entonces no se puede decir que no existe. Además, esta parte de la ley es algo que la gente entiende muchísimo porque le pasa. Nosotros estábamos hace unas semanas por Gruta de Lourdes y uno, ¿no?, explicando todos nuestros argumentos, le empezamos a hablar de ese tema y la señora me dice, ay, sí, te entiendo perfecto esto porque es lo que me está pasando ahora. Es lo que me está pasando ahora. Ahora, desde que la LUC está vigente. Claro, desde lo que le está pasando en ese momento. La persona está viviendo en ese momento. Las personas que tienen estos contratos y que están con estas situaciones están muy precarizadas. Y una cosa que quiero decir que es importante y que tiene que ver con el tema de los plazos, ¿no?, que es fundamental. Los buenos pagadores también tienen una modificación en los plazos. Pasa de 1 año a 30 días. No estamos hablando de cualquier cosa. Uno cuando está viviendo en un lugar también está relacionado en la escuela que lleva a sus hijos, está relacionado con su trabajo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa la vivienda. No es que uno alquila como quien compra un par de zapatos. Bien. Felipe, tenés 2 minutos, podés contestar los argumentos de Verónica. Acá veo un claro choque de bibliotecas, 2 visiones antagónicas bien opuestas. Pero te quiero preguntar, ¿el gobierno estaría dispuesto, bueno, tú como integrante de la coalición de alguna forma participás del gobierno, ¿crees que estaría dispuesto a cambiar los plazos de desalojo, que en definitiva es uno de los puntos áridos aquí? A ver, para que efectivamente esto funcione, para que haya oferta,
¿no? Para que la gente ponga en arriendo sus propiedades sin garantía, necesariamente tienen que haber plazos más breves, ¿no? Es una cuestión de sentido común. Es cierto que existe el alquiler sin garantía, pero la oferta es absolutamente limitada. ¿A quiénes alquilan sin garantía? Bueno, algún conocido, alguna persona de confianza. Y en determinadas zonas de Montevideo o en determinadas zonas del país. En otras es muy difícil, quienes hemos tenido que alquilar, salir a encontrar que se nos alquile una vivienda sin garantía. Entonces, lo que busca este mecanismo es ampliar la oferta, ¿no? Es tratar de que se pueda acceder de modo más fácil al mecanismo de alquiler sin garantía. Y para eso hay que reducir los plazos. Nunca son plazos de 6 días, reitero. En el peor de los casos, 2 meses es lo que se tramita el juicio de desalojo, el lanzamiento, las intimaciones dentro de un juzgado. Los tiempos de la justicia son otras, no son los plazos fríos que establece la ley. Pero recordemos que cuando esto se debatió en el Parlamento y hasta hace muy poco, se dijo que esto iba a provocar un desalojo masivo de inquilinos, ¿no? Que la gente se iba a quedar en la calle masivamente. ¿Saben cuántos desalojos ha habido desde que rige la LUC a partir de este mecanismo? 24. Lo admitió el presidente de FUCPAC el otro día, que representa el 2% de todos los desalojos que han habido en el país desde que rige la LUC, ¿no? Han habido en el entorno de los 1.200 desalojos. Bueno, 24 son a partir de este mecanismo. O sea, ese es el desalojo masivo que ha habido. Por el contrario, este es un mecanismo que favorece a los que no son propietarios y a los que no tienen garantía, a los que no tienen ahorros para ofrecer un depósito o no tienen un inmueble para ofrecer en garantía. Es un mecanismo que justamente trata de beneficiar al laburante, al que vive todos los meses con su sueldo y puede pagar un alquiler, pero no tiene los recursos como para hacer un depósito. Muy bien, pasamos al bloque final, antes de las consideraciones de rigor. Es el bloque de economía y empresas públicas. Son 16 los artículos que se cuestionan en el referéndum. Se impugna desde la instrumentación de la regla fiscal, la flexibilización de la ley de inclusión financiera, así como también la nueva forma de ajustar el precio de los combustibles mes a mes, considerando los precios de paridad de importación. Desde el Partido Nacional se han mostrado perplejos porque el Frente Amplio acompañó con sus votos estos artículos. Hablo de los de ajustar el precio de los combustibles. Por otro lado, el propio Mario Vergara ha dicho que el gobierno ha especulado políticamente con estos artículos y por ello recién en el último mes hubo un incremento en los combustibles, pero no antes. Les pregunto a ambos por qué defender y por qué derogar estos artículos vinculados a la economía y las empresas públicas. Comenzas tú, Felipe, 3 minutos. Estos artículos son artículos muy importantes. Portabilidad numérica es un derecho para los ciudadanos, el derecho a ser los dueños de nuestro teléfono. Se anunciaban catástrofes, ¿no? Hasta hace muy poco Molina, que ahora hace tiempo que no lo vemos, el presidente de Sutel y varios actores del Frente y del PIT-CNT decían, no, vienen a fundir Antel, quieren privatizarla, quieren debilitarla. Bueno, lo que ha pasado con la portabilidad es que Antel se ha fortalecido, ha sido la única compañía de telefonía que se ha fortalecido, que ha captado clientes de otras compañías. La propia realidad se ha encargado de desmentir la falsedad de que veníamos a privatizar y a debilitar Antel. La libertad financiera, que me parece que es un tema tan importante, que hace a la libertad de elegir cómo cobrar el sueldo, que muchas veces desde Montevideo se establecen criterios desconociendo la realidad del interior, desconociendo que en el medio rural no hay cajeros, ¿no? Bueno, eso es un reclamo de muchos uruguayos durante muchos años, de muchos pequeños empresarios, ¿no? Que tuvieron que asumir gastos adicionales, compra de post, pagar comisiones a tarjetas de crédito. Bueno, la LUC no está en contra de la libertad financiera, sí está en contra de la compulsividad, de la obligatoriedad de la libertad financiera, por ejemplo, para cobrar el sueldo o para determinadas transacciones. Y el tema de los combustibles. Los artículos de los combustibles los votó el Frente Amplio, ¿no? Los votó Verónica, los votó toda la bancada de diputados, toda la bancada de senadores. Carolina Cose fue corredactora de esos artículos. Y es otra de las falsedades gigantescas que se ha dicho en la campaña, que con la LUC aumenta los combustibles. No es así. Lo que esos artículos establecen
es un mecanismo para transparentar la fijación del precio. Esos artículos obligan a la URSEA a hacer un informe cada 60 días sobre lo que deberían costar los combustibles de acuerdo a la paridad de importación. Lo que ha ocurrido desde que la LUC está vigente es que el petróleo no ha parado de subir. En marzo del año 2020 el barril costaba $20. Hoy cuesta 138. Estamos en guerra. Entonces, si el principal insumo de los combustibles, que es el petróleo, ha subido como ha subido, es insostenible que no suban los combustibles. Nada tiene que ver la LUC con la suba de los combustibles. El gobierno ha tratado de aguantar el precio. Lo ha subido menos de lo que indica la paridad de importación, pero el combustible ha subido en el mundo entero. De modo que afirmar de que si se vota el sí no van a subir más los combustibles, bueno, es un disparate. Muy bien. Verónica Mato, 3 minutos para argumentarme por qué derogar estos artículos vinculados a la economía y las empresas públicas. Bien. Entre otras cosas, esta ley de urgente consideración se está metiendo con nuestros bolsillos. Cuando nosotros hablamos del aumento de los combustibles, tenemos que determinar también cómo esto impacta a lo que puede acceder o comprar la gente, en lo que es el aumento de precios. Y eso, tan solo con ir a una feria, uno ve cómo ha aumentado las cosas. Y la gente no lo puede creer porque no le da el bolsillo. ¿Y lo atribuís a la LUC? Sí, y esto tiene directamente que ver con el aumento de los combustibles. Directamente que ver. Y pensemos, cuando se habla y se dice que la ley de urgente consideración es una promesa de campaña y tal. Una de las promesas que se dijo fuerte y claro por parte de este gobierno es que no se iban a aumentar los combustibles, que no se iban a aumentar las tarifas públicas. Y es lo primero que se hizo. Y cuando se nos dice a nosotros que ustedes votaron esto, y yo les digo, cuando nosotros hablamos de la importancia del debate, de la importancia de la conversación, las personas que impulsamos, los grupos que impulsamos el sí, no tienen que ver solamente con el Frente Amplio. Es una base social mucho más amplia. Y en ese diálogo nos dimos cuenta que eso que habíamos votado, la habíamos pifiado. Entonces, creímos en algo que terminó aumentando 7 veces. En lo que va de este corto periodo, 7 veces aumentaron los combustibles. Y es tremendo, La gente en la calle te lo dice. Y por otra parte, a nosotros nos preocupa mucho en la parte de lo que tiene que ver con inclusión financiera, el artículo 221, ese artículo del que poco se habla, que es el que cambia de 5.000 a casi $120.000 las transacciones, las compras que se pueden hacer en efectivo. $120.000. Yo quiero hacer un ejercicio con las personas que nos están escuchando y preguntarles cuántas personas tienen en su casa $120.000, ¿no? ¿Cuántas personas pueden comprar algo en efectivo, $120.000, sin que haya pasado por ningún banco, sin haber pedido una caja de ahorro? Esto, lamentablemente, tiene olor a falta de transparencia y se acerca mucho a la corrupción. Bien, se entró a picar sobre el final. Felipe, tenés 2 minutos de réplica a los argumentos de Verónica Mato. A ver, yo creo que no resiste el menor análisis de que el combustible aumenta porque ha aumentado el petróleo en el mundo. Primero por la pandemia, después por la crisis en Europa, por la guerra en Ucrania. El barril a $138 hoy, estaba a 20 cuando asumimos el gobierno. De modo que me parece que ese tema no admite mucha
mucha discusión. Pero además, yo creo que quienes defienden el sí no tienen muchos argumentos ni mucha credibilidad para hablar de los temas vinculados a los combustibles, porque en los años de gobierno del Frente Amplio, fundamentalmente en el último gobierno del Frente, se cobraron algo así como 800 millones de dólares por encima de lo que debería costar el combustible, de acuerdo al mismo criterio que fija hoy la URSEA de paridad de importación. Quiere decir que ANCAP recaudó 800 millones de dólares más de lo que debería haber recaudado, y ese fue dinero que se le sacó a los uruguayos, a los trabajadores, a los productores, a quienes mueven y movilizan el país. ¿Y para qué se hizo eso? Bueno, para tratar de tapar los agujeros de una muy mala gestión, en donde ahí sí hubo corrupción, ¿no? Recordemos lo que fue la gestión de Sendik, recordemos que un 2 de enero del año 2016 se tuvo que reunir el Parlamento para recapitalizar ANCAP por 800 millones de dólares. 800 millones de dólares tuvo que poner la sociedad uruguaya para tapar los agujeros de la mala gestión del señor Sendik, que después terminó procesado. Y esto le podemos sumar los 300 millones de dólares de Pluna, le podemos sumar los 200 millones de la regasificadora, ¿no? Casi 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares de pérdidas, de déficit de las gestiones del Frente Amplio al frente de las empresas públicas. Está bien, acuérdate que estamos discutiendo la luz. No hay mucha credibilidad para hablar sobre el tema. Pero bueno, claramente aquí estamos ante la necesidad de darle a las empresas públicas más dinamismo, darle más herramientas, y este mecanismo yo creo que transparenta enormemente la fijación de los precios. Bien. Verónica Mato, 2 minutos finales como réplica para este tema antes de entrar en las consideraciones de cierre del debate. Bien, ya que estamos, nos metimos un poco en el pasado, yo quiero que todos nos acordemos de lo que pasó en el 2002, de lo que pasó en los 90 con los bancos en este país. Esto a veces uno dice, uy, tiene como cierta cercanía a eso. Cómo agarró esa piedra caliente el Frente Amplio en el 2005. Quiero que todos hagamos ese ejercicio y cómo lo transformó, que nos acordemos de los niños comiendo pasto, que tiene que ver mucho con eso. Y, fue desmentido, ¿no? Lo de los niños comiendo pasto. Bueno, no sé. Sí, claro. No sé. Por otra parte, quiero volver al tema de los artículos de inclusión financiera y decir, ¿no? Esto de que no pude terminar la idea. Nadie nos explica a nosotros. O sea, ¿por qué se pasa de 5.000 a 120.000 dólares? O sea, y esto quiero que la gente que hizo su ejercicio en este tiempo, ¿no? Que yo les pedí que pensaran si guardaban la plata, 120.000 dólares, que lo guardan en el Colchon Bank, que lo guardan detrás de la heladera. ¿Quién guarda todo ese dinero, de dinero bien habido en esas condiciones? Nadie. Estos artículos, lo que nos llevan es a hacer nuevamente esos paraísos fiscales, nuevamente que el Uruguay esté con los ojos, ¿no? de bueno, acá se está, ¿no? el lavado de activos. Y esto impacta directamente en la seguridad pública. Es abrirle la puerta también a los grandes narcotraficantes. Porque uno dice 120.000 dólares que pueden multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse. Esto nos preocupa y le preocupa muchísimo a la gente y se preguntan ¿por qué? Bien. Antes de entrar en las consideraciones finales, quiero hacer un apunte, una observación porque quedó por ahí colgado. Fue el colega Martín Tócar quien hizo una investigación académica como tesis de grado para la Universidad de Ort y se publicó finalmente en El Observador, donde él trabaja, siguiendo la ruta de lo que finalmente fue un rumor de que había gente comiendo pasto. Ahora sí, consideraciones finales. Hecho el sorteo, transparencia total, comenzas tú, Verónica Mato. Decirle a los oyentes por qué el 27 de marzo deberían derogar los 135 artículos de la LUC. Bien.
Hoy tuvimos la posibilidad de debatir, intercambiar con Felipe acá en la radio, lo cual agradezco este momento, y que la gente escuchara sus argumentos y mis argumentos. Son espacios, la verdad, súper válidos. Y creo que con esto estamos reforzando la importancia justamente de decir, abrimos la cancha. Por eso cuando nosotros hablamos de la importancia de la calidad democrática, esto se discutió en un momento donde la gente, donde la población se debatían temas importantísimos que los afectaban directamente y tenían capaz 15 minutos para hablar, 10 minutos. Las madres, los padres de la escuela pública que iban, tenían ese corto tiempo. Y por otra parte, hay que pensar también en el contexto que se da cuando uno habla de la baja de los delitos. Los delitos están, si uno hace la línea comparativa, como por ejemplo con lo que pasó en Chile, se da la misma baja, porque pasó por las mismas situaciones de las olas, y ahí, de las olas, digamos, que tienen que ver con lo que fue la pandemia, y ahí bajó el delito. Entonces se está diciendo que una herramienta está directamente relacionada con eso cuando no lo está. Y nosotros que recorremos los distintos lugares, no ahora, hemos recorrido porque pensamos que toda la política se tiene que hacer con la gente, con los oídos bien abiertos, notamos como la gente está muy preocupada por el tema de seguridad, muy preocupada porque ve que no resuelve y porque además ve que empieza a tener un temor con la policía. Y pienso en las violaciones, en esa situación que se dio hace un mes más o menos sobre eso y que impactó. Las mujeres nos sentimos mucho más inseguras en las calles. Bien. Para terminar, cerrando el debate, entonces, el diputado colorado Felipe Schipani, tus 2 minutos finales, ¿por qué la gente debe votar no el 27 de marzo? En primer lugar, porque la LUC es una buena ley que está vigente hace 20 meses. No se trata de un proyecto de ley, no se trata de algo que va a ocurrir, sino de algo que rige en el Uruguay desde el 9 de julio del año 2020. Y que no ha causado ninguno de los perjuicios que se vaticinaron, ¿no? Se dijo que había gatillo fácil, que íbamos a fundir Antel con la portabilidad numérica, que veníamos a privatizar la educación. Se ha hablado de desalojos masivos, ha habido 24 desalojos. Se han planteado escenarios de que con la LUC veníamos a fomentar el lavado de activos y el crimen organizado y el narcotráfico. Hay un muy buen aviso de los escribanos. Todos los controles sobre el lavado de activos siguen vigentes. Los escribanos son agentes de control, al igual que las inmobiliarias. Es una falsedad decir, porque además hace 20 meses que está vigente y no ha habido más delitos, más procesados, más formalizados por lavado de activos. Lo único que ha generado la LUC son cambios positivos. En materia de seguridad es evidente. Hay países que pese a la pandemia el delito han subido los homicidios. En el Uruguay, en el año 2021, en donde no hubo baja de la movilidad, pese a lo que planteaba el Frente Amplio, ha seguido bajando el delito porque hay una nueva conducción de la policía, porque hay nuevas normas que respaldan su accionar. La LUC genera las condiciones para el cambio en educación y la LUC protege a los que más necesitan de la seguridad, que son los sectores más humildes, a los que más necesitan de la educación pública, a los que necesitan alquilar sin garantía, a los que necesitan libertad financiera para no ser esclavos de los bancos, porque no tienen un cajero cerca. Pero más allá de estos 135 artículos, lo que está en juego es la posibilidad de seguir llevando adelante todos los cambios y las transformaciones que vino a impulsar este gobierno, porque este es un referéndum contra el gobierno. El objetivo del Frente Amplio del PIT-CNT es debilitar al gobierno y el voto por no es para seguir adelante. El voto por sí es para volver atrás. Diputados Verónica Mato, Felipe Schipani, muchísimas gracias por este debate con sustento, con argumentos y sobre todo, lo más importante, respetuoso en los estudios de 970 Universal. Gracias a ambos. Bueno, un placer, Checho. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos están escuchando. Muy bien. Señores, gracias por la compañía. Los espero mañana a las 19 para cerrar la semana en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Estañari, la bodega del Tanat más premiado del mundo. Disfrutar